Carlomagno nace el 2 de abril de 742 en Aquisgrán, Aix-la-Chapelle, en la actual Alemania, y muere el 28 de enero de 814. Bajo su autoridad, la mayor parte de los pueblos del centro y el occidente europeos comenzó un proceso innegable de desarrollo y esplendor cultural. Ello explica que la figura de Carlomagno haya sido valorada por su rol unificador, soberano y promotor en materia de legislación, educación, finanzas, cultura, fe religiosa y organización estatal. Su estampa es considerada como la del héroe cristiano por su espiritualidad, compromiso, misión civil y el éxito de las arriesgadas campañas militares que dirigió y libró junto a sus tropas, y el rol de mecenas de arte y la cultura. Muchos mitos y leyendas se entrelazaron alrededor de su imagen y personalidad. Esto es más, su apodo Carlomagno, Carlo el Grande, es adquirido 25 años después de su muerte, gracias al historiador Nitardo. Sin duda, conocer al personaje legítimo de carne y hueso, despojado de la leyenda y los milagros divinos que se le atribuyeron, no es algo sencillo. Pero bueno, para comenzar, es imposible dejar de lado el inicio de la dinastía carolingia. La dinastía carolingia estaba conformada por una familia franca que impuso su autoridad en la escindida Galia de fines del siglo VIII y principios del siglo IX, dando origen al nacimiento del Imperio Franco-Carolingio. Su extensión era desde los Pirineos hasta el mar Báltico. Esta dinastía comenzó por ensanchar sus poderes progresivamente por Germania occidental e Italia septentrional y la región pirenaica de la península ibérica. Consolida su poder papal en Roma y tuvo la presión de los árabes en el sur de Francia. Podría concluir que entre los años 775 y 825 el reino carolingio alcanza su mayor esplendor al conseguir cohesionar al mundo germánico con la civilización romana. Se marca un hecho político muy importante para Occidente, el nacimiento de una dinastía basada en un pacto con el poder religioso. El hecho histórico de la llegada al poder de la familia carolingia comienza cuando los monarcas merovingios empiezan a dar excesivo poder a sus mayordomos, los majordomus. El significado sería la cabeza de la casa, en latín. Mayordomos eran unos funcionarios del reino de los francos al abrigo y cobijo de los reyes holgazanes, llamados así por su despreocupación de la gestión administrativa y la implementación de políticas de la Casa Real. Debido a esa pereza monárquica, son los mayordomos de palacio los encargados de asumir poderes administrativos y militares, conformando algo así como un poder paralelo a los verdaderos monarcas, ya que ejercían verdaderamente las funciones de gobierno. Lo trascendental es que el cargo de mayordomus era un cargo heredable, de ahí que esta dinastía de mayordomos empieza a afianzar sus fuerzas a pasos agigantados. En ese entonces el reino merovingio se encontraba dividido en tres partes: Austrasia, Neustrasia y Borgoña, y frente a ellas los reyes holgazanes. En el extremo de Austrasia surge la familia carolingia, familia que conserva de forma exclusiva la posesión del cargo de mayordomus durante más de 100 años y gobierna como si fuesen los verdaderos monarcas. Pipino de Heristal, mayordomo de Palacio de Austrasia, promueve la reunificación de los territorios francos en el final del periodo merovingio. Tan solo 7 años después, controlaba los dominios carolingios de los reinos francos de Neustrasia y Borgoña, conservando la dinastía merovingia como mera decoración. A su muerte, Carlos Martel, abuelo de Carlomagno, adquiere el poder y gracias a sus enfrentamientos bélicos, algunos contra los bárbaros, otros contra los sajones, pero principalmente contra los musulmanes, en la batalla de Poitiers en el año 732, donde vencen al califato andusalí, Abd ad-Rahman ibn, logra un gran prestigio para la familia. Con la muerte de Carlos Martel, el reino quedaba dividido entre sus dos hijos. El mayor se llamaba Carlomán y el menor era apodado Pipino el Breve, apodado de esa manera por su baja estatura. Al poco tiempo de producido esto, Carlomán, el mayor, decide dedicarse a la vida de monasterio y se retira, entregando sus dotes de gobernante a su hermano Pipino el Breve, quien se dice que estuvo instalando esta idea en la cabeza de su hermano para tener el poder absoluto. Pipino se caracterizó como un hábil político y aún un mejor negociador. Siguiendo la estrategia de su padre, Pipino el Breve mantuvo buenas relaciones con San Bonifacio,
Gracias a él, los carolingios tomarían contacto directo con los papas, algo clave en el nacimiento del Nuevo Mundo. Era el comienzo de la convivencia entre dos poderes, el papado y la nueva dinastía carolingia. Pipino solamente toleró 8 años la tentación de tomar el poder mientras seguía siendo mayordomus. En el año 749 le envió al papa Zacarías una embajada para preguntarle si estaba bien que fuese rey de Francia. El papado, que había estado esperando tener un poderoso aliado en el centro de Europa, homologó el golpe de estado de Pipino y ofreció las bases jurídicas para apoyar sus pretensiones al trono. Y así, el 28 de julio de 754, en la Basílica de Saint-Denis, el Papa Esteban II consagró a Pipino y confirió los títulos de rey de Francos y Patricius Romanorum. El sacramento ponía fin de manera oficial a la dinastía merovingia y legalizaba el advenimiento de los carolingios al poder. Algo muy curioso se da en esta época, donde con el ánimo de convalidar jurídicamente esta nueva situación, el Papa Esteban II, en un encuentro que tiene con Pipino en el Palacio Real de Ponción, exhibe un documento que el emperador romano Constantino el Grande sanciona. Se conoce como la falsa donación de Constantino. Esto consistía en el que el primer emperador cristiano otorga a los papas amplios poderes sobre Roma, algunas provincias del centro de Italia y el resto de Occidente. Dicha promesa por parte del emperador romano Constantino el Grande, creada artificialmente, se traduce en una real donación de Pipino el Breve cuando es entrega territorial del exarcado de Ravenna y la Pentápolis, que eran ni más ni menos territorios italianos conformados por ciudades importantísimas. Con estas donaciones y con las que realiza Carlomagno, posteriormente se considera que se ubican los cimientos jurídicos de un nuevo Estado que estaría asegurando el poderío mundial del Papa sobre toda la cristiandad. Los primeros años de Carlomagno han quedado en la bruma de la historia. Se ha especulado mucho acerca de si Carlomagno era un hijo legítimo, pero se conoce que sus progenitores formalizaron un matrimonio en el año 749, por eso algunos registros ponen esa fecha como la de su nacimiento. Carlomagno, ya desde muy pequeño, debió aprender los rudimentos del arte de la guerra y acompañó a su padre en varias expediciones dirigidas contra Aquitania entre el año 761 y 762. Gracias a estas expediciones desarrolló aptitudes para la guerra, lo que unido a su fuerza y vitalidad, a su destreza para los deportes, la equitación, hicieron del joven un sano, fuerte y amante del contacto con la naturaleza. Por otro lado, se dice que gracias a su madre, Bertrada, adquirió las prácticas de la piedad y la fe cristiana, el amor al prójimo y el hacer el bien. Se sabe que nunca fue un hombre instruido, lo que lo llevó a ser conocido en sus primeros años como el palurdo, en referencia a sus maneras toscas, su escasa instrucción y sus modales poco refinados. Se dice que su padre Pipino quiso instruirlo para la vida militar y las contiendas bélicas, por eso no aprendió a leer ni escribir sino hasta el final de sus días. A pesar de esto, siempre fue alabado por su temple, sus dotes humanistas, sus conocimientos políticos y su gran destreza combativa. Entre sus actividades favoritas se le reconocía la natación. Él solía cruzar sus ríos favoritos como el Mosa y el Rin y recorrer a caballo los bosques, valles y lugares favoritos de Aquisgrán. Corría el año 772 y nuestro monarca Carlomagno reconocía que la mayor amenaza para el reinado de San Pedro y la ciudad de Roma era el vecino lombardo, Desiderio. En un principio, Carlomagno intentó mediar y evitar la guerra contra los lombardos, advirtiendo en 2 ocasiones a Desiderio para que devolviera las ciudades y las villas de las que se había apoderado. Ante la negativa de evacuarlas, organizó una fuerte expedición en la cual cruzó los Alpes desde Ginebra por el Mont Cenis y por San Bernardo. Durante casi un año estuvieron disputando los territorios hasta que en junio de 774 ya no había nada más que hacer y los francos terminaron de expulsar a los lombardos. Carlomagno asume entonces el título del rey de los lombardos y es honrado con la pesada corona de hierro de los vencidos. Luego emprendió la campaña contra los sajones. Este era un pueblo germánico hostil al cristianismo. Estas campañas contra los sajones por el rey franco duraron desde 772 hasta 804.
Él, fiel a su religión, a medida que conquistaba territorios, les obligaba a los jóvenes a bautizarlos y ser devotos de la fe cristiana. En casos, quienes se oponían a esto eran condenados a muerte. Una vez quedó restablecido el antiguo Imperio Romano de Occidente, se dan materialmente las circunstancias para que el 25 de diciembre del año 800, mientras Carlomagno oraba en la Basílica de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, en Roma, el Papa León III le ciñera la corona imperial. Ese día tiene lugar el acontecimiento más importante de la vida de Carlos. Es pertinente señalar que antes de dicha coronación ya se podría considerar a Carlomagno como emperador, pues desde hace un tiempo se atribuía privilegios y facultades que correspondían a ese alto cargo imperial. Su accionar en Italia y Roma, o después de conquistada Lombardía, y el llevar la corona de hierro de los lombardos, habían ido acrecentando su imagen. Gracias a la introducción de Carlomagno del sistema de marcas, que básicamente consistían en divisiones territoriales defensivas que el emperador creaba en las fronteras de su imperio, las cuales servían para fijar las zonas que delimitaban sus dominios y las del enemigo, que a su vez estaban rodeadas por fortificaciones, imposibilitó el ataque de los bárbaros o de tribus enemigas, y convirtieron en inexpugnables a muchas de las comarcas que estaban situadas allí. A modo de cita se puede nombrar la marca como la del Friuli y Corintia, y la que sirvió para repeler a los bohemios, la de Norgovia. Con un gran fundamento en el sistema de marcas, el vasto imperio de Carlomagno, que abarcó desde el Ebro y el Tíber en el sur hasta el Mar del Norte y el Báltico en el norte, y desde el Atlántico al oeste hasta el río Elba, los montes de Bohemia y el curso medio del Danubio al este, llegó a extenderse hasta los actuales países de Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania, Eslovaquia, la República Checa, parte de España, Italia y Hungría. Aproximadamente una extensión de 1.532 kilómetros cuadrados que incluían tierras fértiles, valles, ríos, bosques, montañas y hasta pantanos. Como emperador Romanorum, Carlomagno organizó toda una confederación dando autonomía a sus jurisdicciones llamadas pagos y nombró un conde al frente de cada territorio, concediéndole amplios poderes administrativos y militares. Estos condes estaban tutelados de cerca por los obispos o por los abades de los monasterios. A pesar de este sistema de control, Carlomagno instaló giras de inspección por los pagos, para lo cual creó todo un cuerpo de funcionarios llamados missi dominici, los enviados del Señor. Eran responsables de informar acerca del estado y el buen o mal desenvolvimiento administrativo de los territorios. Esto se da a raíz de que Carlomagno muchas veces no se confiaba de las funciones y la administración de estos condes, ya que había más de 250, distribuidos por todo su imperio. Es muy importante el rol de los missi dominici, que contribuían a consolidar el poder imperial y referían al soberano las necesidades y aspiraciones de las provincias. Tenían incluso la capacidad de decisión en disputas o de someterlas directamente al examen del rey. A la vez, los poderes de estos enviados se vieron limitados por la inmunidad que poseían los dominios de las iglesias. Estas figuras de los missi dominici, creadas a partir de una reforma judicial en el año 803, lo que intentaban era, como dijimos previamente, limitar la función judicial de los condes. Una de las más grandes innovaciones y modificaciones que trajo Carlomagno como emperador romano es el cambio en el sistema monetario. Esto es gracias a su gran visión mente renovadora, ya que el comercio durante los siglos V al X había desaparecido en gran medida. Artículos como la sal o el papiro ya no eran muy comunes desde que estaba el imperio carolingio en el poder. Hasta entonces, la unidad de valor transaccional internacional era el oro, universalmente aceptada desde Siria hasta los Pirineos y desde África hasta la frontera de Galia. La monarquía carolingia ya hace un tiempo se había transformado en un estado agrícola y casi sin comercio.
Carlos, con esta modificación, intentaba poner orden y sanear el caos monetario que reinaba y adaptarse por otra parte al estado de la época, adaptando la legislación a las nuevas certidumbres económicas. Todos coinciden en gran medida en ver a Carlomagno un genio creador al darse cuenta del rol que debía ejercer la estabilidad de una moneda sana. Entonces Carlos introdujo en el sistema monetario carolingio lo que se denomina monometalismo de plata. Se acuñó una nueva moneda de plata denominada libra y mucho más pesada que la libra romana. Tenía un peso de 491 gramos. Para velar por el prestigio de estas monedas, Carlos dictó leyes donde el Estado era el único con el derecho a acuñarlas, y para controlar ese proceso designó un número reducido de talleres que funcionaron bajo su vigilancia. También se habían dictado documentos oficiales donde se imponían castigos muy severos a los falsificadores y a las personas que se negaran a recibir en pago los denarios legales. Para la administración, la legislación y la aplicación de justicia, creó un cuerpo de funcionarios removibles dependientes del poder real que llevaron la acción y el cumplimiento de las leyes a los más apartados rincones y fueron los brazos ejecutores del soberano. Otro aporte en este sentido fue la organización de un señoriado como poder intermediario auxiliar entre los más humildes y el rey, con el fin de que la comunicación circulara y no se crearan castas aristocráticas perniciosas y excesivamente centralizadoras. Algunos juristas contemporáneos han valorado que bajo la protección de Carlomagno se echaron los primeros cimientos de una legislación penal, interponiendo la autoridad del Estado entre el ofensor y la víctima, suavizando las penas y ejerciendo la prerrogativa del indulto. Carlomagno, a pesar de no ser un hombre letrado, quien no supo leer hasta casi el final de sus días, astuta y acertadamente, siempre supo que era preciso que la vulgaris populus, el pueblo vulgar sin educación, pueda de alguna manera conocer los libros y la cultura latina. Es así que mediante reformas en la Iglesia franca aspira a una mejor educación y precisando de funcionarios ilustrados fundó la escuela palatina, donde sabios españoles, lombardos, irlandeses e ingleses llegan a la corte carolingia y tratan de reconstruir la cultura antigua, dejada de lado por los pueblos germanos. Gracias a esto comienzan a editarse textos y principales libros de cultura antigua. Logra estructurarse una metodología de enseñanza basada en el trivium, que agrupa disciplinas literarias para el discurso de la oratoria, la poesía, y el quadrivium, que convoca a los dominios científicos relacionados con la matemática. Esto se realiza con el ánimo de restaurar la cultura latina en un contexto de renacimiento por la cristiandad. Respecto a la educación, se encontraron al menos 3 capitulares, las que sobrevivieron, que se dictaron en favor de la instrucción y el adiestramiento. Aunque los primeros beneficiados al saber y conocimiento fueron los clérigos, los monjes, las escuelas epistolares y monásticas, también se han abierto centros rurales de aprendizaje para los laicos. Su preocupación era tal por la educación que los missi dominici recorrían las escuelas para informarla acerca de ello. Carlomagno se esforzaba por aprender a leer y escribir cada día con mayor competencia. No solo se percibía como un defensor del cristianismo, sino también como un salvador de la herencia cultural latina. Por esta razón buscó en la ciudad monjes y figuras intelectuales prestigiosas como por ejemplo Alcuncino de York. Si bien la mayor parte de esto es previo a su nombramiento como emperador romano, continúa durante esos días y está totalmente vinculado con el fin de los días del emperador romano. Justamente 2 años antes de su muerte, decide aprender y escribir e inicia con el mismo entusiasmo, el que fue a las guerras, o defendió el catolicismo, varias campañas contra el analfabetismo, edificando una gran cantidad de escuelas en todo el reino. Según Eguinardo, su amigo contemporáneo, Carlos gozó siempre de una envidiable salud hasta 4 años antes de su deceso. Comenzó a tener esporádicas fiebres, por lo cual los médicos le diagnosticaron una gota que lo hacía cojear un pie, y le recomendaron una dieta en base de verduras hervidas. Los consejeros médicos terminaron por cansarse y como el carácter de Carlos no era fácil, comenzó a tratarse a su manera. Por eso al poco tiempo volvió a sus asados, tomaba baños frecuentes y siguió nadando en las aguas termales, que era su deporte favorito. A principios de enero del 814, encontrándose en Aquisgrán y después de uno de sus baños, comenzó a sufrir calenturas fuertes que lo postraron rápidamente.
Dicho episodio le generó una euresia que le quitó la vida en 7 días. El 28 de enero de 814 entregó su alma a Dios y su cadáver fue colocado en un sarcófago antiguo que aún se conserva, en el cual está representado el relieve El rapto de Proserpina, la diosa de la mitología romana, cuya leyenda es la base de un culto de primavera y que representa la vida, la muerte y la resurrección.